Por un motivo tal vez difícil de establecer, los hijos de Israel no terminaban de hacer las paces con la divinidad, ni siquiera terminaban de hacer las paces con la confianza que se supone que tenían que tener con él. Y por supuesto, cuando hablo de Dios, incluyo también a Moshe y a Aarón. No fue suficiente el hecho de tener la certeza de que Dios los iba a ayudar para poder cruzar hacia la tierra prometida y eventualmente llevar adelante la conquista con la garantía de la presencia de Dios. No, no creyeron y protestaron con Dios, contra Dios y contra Moshe, y finalmente terminó en esta desgracia donde Dios pospone 40 años de derrotero en el desierto para poder continuar. Tampoco fue suficiente el hecho de que en un momento dado hubo un levantamiento por Korah, Datán y Abiram en contra de Moshe, como mencionamos alguna vez, aprovechando su situación de debilidad política, y el castigo que les trajo Dios, justamente por no confiar en él, en Dios mismo, ni confiar en sus representantes, en Moshe y Aarón, donde la tierra se abre con una boca enorme, mística por supuesto, y se devora a todos aquellos que se habían levantado de Moshe. Tampoco fue suficiente las constantes peleas del pueblo de Israel en contra de Moshe, por supuesto, que la situación de Korah y su grupo no sanó, no curó, no resolvió, cuando de pronto, como tenían que quedarse 40 años en el desierto, tuvieron que ir por otro lado hasta entrar en la tierra prometida, yendo desde el desierto más allá y llegar casi hasta el norte, como cubriendo el territorio de Jordania, de la actual Jordania. Y cada vez que tenían que pasar por un territorio para poder avanzar, muchas veces los ocupantes de ese territorio no los querían dejar pasar. O sea que inclusive pensaban que se había salvado de la guerra y no se salvaron de ninguna guerra porque tuvieron que vivir sus conflictos para tratar de llegar adelante. O sea, no se libraron de las guerras y de todas maneras perdieron 40 años que podían haber aprovechado conquistando la tierra de Israel y adelantando la agenda de que ellos pudieran ubicarse allá. Dios estaba no podemos decir que Dios estaba cansado porque Dios no se cansa, pero había una situación de hartura muy grande, muy grande. Y en esta oportunidad se da una posibilidad respecto del enojo de Dios, donde Dios está tratando aparentemente de dar un último mensaje, que por supuesto nunca va a ser el último, pero un mensaje muy, muy fuerte, muy sólido, para poder convencer a los hijos de Israel de que finalmente crean en Él, recordándoles lo que hizo en Egipto, lo que hizo al cruzar el Mar Rojo, lo que hizo con ellos todo el tiempo, y ahí estaban avanzando hacia la tierra prometida para que tuvieran confianza. En un momento dado, el pueblo, dice el texto, aquí en nuestra parashá, dice el texto, se desplazaron desde la montaña de Hor por el camino del mar de los juncos para circundar la tierra de Edom. Ahí tienen un pueblo que no le permitía a Israel avanzar por su celo porque tenían miedo que si entran con permiso se queden o hagan una conquista en el lugar. Entonces tuvieron que vedear todo el territorio para seguir avanzando, para circundar la tierra de Edom. Pero se exasperó el espíritu del pueblo por causa del camino. Entonces, estamos caminando mucho, ¿para qué nos trajiste? Antes era, no tenemos que comer, no tenemos agua para tomar, los enemigos nos van a vencer. Ahora estamos caminando mucho, ¿para qué vinimos acá? Antes, ¿para qué nos mandaste el maná? Estamos hartos del maná. Evidentemente era un pueblo que no podía construir una situación de fuerza, de energía, de ganas, de poder vivir algunas vicisitudes para por fin llegar a su tierra prometida. Entonces dice el texto, habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. ¿Para qué? Nuevamente, ¿para qué nos habéis hecho ascender de Egipto? ¿Para morir en el desierto? Pues no hay pan y no hay agua y nuestro ser se ha fastidiado con este pan anodino. Entonces, recuerden que siempre nosotros mencionamos que hay una intención de Dios de demostrar todo el tiempo que Él es el que puede hacer hechos maravillosos. La diferencia entre Dios y cualquier otra divinidad que ellas pudieran tener, obtener o compartir con algún lugareño es que Dios es de verdad un Dios y que tiene poderes de verdad, mientras que los demás son engaños. Como dice el texto en muchos lados, en los Salmos, por ejemplo, tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no abrazan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no habla, son como muñecos estáticos. Y Dios sí puede hacer todo eso. Entonces, lo que hace Dios es que, para sorpresa, dice así, soltó a Adonai contra el pueblo, un castigo más,
las serpientes abrasadoras y mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. O sea, generó un montón de serpientes, ¿no? Entonces, en definitiva, las serpientes que están atacando precisamente a todos los hombres representa un valor pagano importante. Como todos sabemos, o algunos de nosotros sabemos, las serpientes eran un símbolo muy poderoso en todo el mundo místico de Egipto. El ropaje que tenía el faraón o que tenía la hija del faraón eran serpientes en la forma que tenían en su cabeza o inclusive en los callados de los principios de esos bastones que sostenían. La serpiente ocupaba un especial muy importante también en Babilonia como símbolo pagano. Entonces, ¿por qué mandó serpientes Dios? Entonces alguien explicó una vez de que Dios lo que quería era mostrarles a los hijos de Israel que pueden haber serpientes de cualquier lado. Inclusive las serpientes que estaban ahí eran serpientes vivas. Entonces Dios dice, cuando viene Moshe, pues el pueblo le protesta a Moshe, siempre ese era el círculo vicioso. Protestamos contra Dios, Moshe habla con Dios castiga y el pueblo se ve lastimado, inclusive muerto, a partir de esos castigos que va Dios. Entonces el texto que soltó eso, y murió mucha gente de Israel, dice la narrativa. Vino el pueblo a Moshe y dijeron, hemos errado, ya que hemos hablado contra Adonai y contra ti. Ora ante Adonai, también se repetía siempre esta gesta, y que quite de nosotros las serpientes. También Moshe hace esto. Oró Moshe por el pueblo. Dijo Adonai a Moshe, hazte una serpiente abrasadora y colócalo sobre un mástil. Una serpiente de cobre, un símbolo absolutamente pagano. Y ocurrirá que todo el que haya sido mordido la verá y se mantendrá en vida. O sea, mirarla a la serpiente, obviamente pagana y de material. Entonces uno pregunta, pero ¿por qué Dios gestiona la salvación a partir de un símbolo pagano? Y hay quien contesta, ya que muchos no creían en Dios, mientras Dios se manejaba de manera cotidiana, Dios hizo al revés. Quiero que vean una serpiente de cobre, pero que vean que la serpiente de cobre puede ser tan eficiente como yo cuando soy yo que la hago. O sea, Dios entendía que la construcción de la fe en Él, que la construcción de la confianza en que gracias a Dios ellos podrían confiar en sus propias fuerzas y seguir adelante y no protestar todo el tiempo, como si todo el tiempo hubiese un Dios que no fuese potente como para poder resolver los temas. Y Él les quería mostrar qué Él puede hacer hacia esos ídolos paganos que ellos adoraran, como seres que tienen poder, pero porque viene de Dios, que sepan que ese poder viene de Dios y que de una vez por todas acepten la divinidad que los viene salvando desde hace un montón de tiempo, y ellos se niegan en darse cuenta. Entonces le dice, como el texto nos dice, que todo el que haya mordido la verá y se mantendrá en vida. Hizo Moshe una serpiente de cobre y la colocó sobre un mástil, y ocurría que si había mordido a de la serpiente un hombre, éste veía la serpiente de cobre y viviría. Y así se salvó el pueblo. La pregunta es, esta nueva prueba, y Dios no se agota nunca en las pruebas para poder construir sobre ellas, creando la confianza del pueblo. Si esto podía terminar con ese dilema y le permite al pueblo creer en Dios y lanzarse hacia la conquista de esa tierra que Dios le estaba garantizando que iba a poder tener. La verdad es que el tema no se terminó y se transformó siempre en un círculo vicioso, y es, no creo, protesto, Dios me escucha de vuelta, me manda un Salvador, me salva y después vuelvo a abandonar a Dios. La pregunta es, ¿cuándo una evidencia es evidencia? ¿Cuándo lo que la vida te muestra que es lo correcto, cuándo es un indicativo de lo que vos tenés que hacer y estás dispuesto a hacerlo? ¿La realidad cotidiana no es suficiente? La falta de confianza en vos mismo y el poder de decisión de que andá y hacelo, que ya tenés evidencia que lo podés lograr, no llega nunca. En definitiva, el pueblo de Israel perdió años antes de llegar a la tierra prometida. Tenía un Dios que estaba dispuesto a salvarlo y ayudarlo, y nunca terminaron de creer en Él. Está bien, por un lado, que uno sienta que puede lograr cosas cuando tiene la absoluta confianza que Él lo puede hacer. Como dice el Talmud alguna vez, Ein somjim alanes, uno no tiene que ocuparse del milagro.
Pero cuando el milagro se repite un montón de veces y la promesa de la divinidad dice, cree en mí, ocurre, se vuelve realidad, ¿no es ya un momento en el que uno no tiene que rever si estamos hablando de un milagro ocasional y que la verdad es parte de su vida y pueden animarse a pasar más adelante? El pueblo de Israel nunca terminó de creer bastante, sino hasta muchísimo después en esto. De alguna manera, en cada una de las pruebas en donde la confianza no se instalaba, Israel perdía gente porque se morían en los castigos, perdía tiempo porque se alargaban los días de la pena por no poder avanzar. Yo creo que cada uno tiene que tomar decisiones en su vida en función de lo que piensa, pero creo que tiene que estar abierto a evidencias donde a lo mejor eso le hace la vida más fácil y más sencilla. Dios casi se quedó sin posibilidades para traer más seguridad al pueblo de Israel. Miremos a nuestro alrededor y también construyamos confianza en lo que nuestros ojos nos brindan. Y sigamos adelante. Shabbat Shalom para todos.